Muy bien, vamos a leer entonces Zacarías capítulo 3, versículos 1 en adelante. En otro sueño vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo: ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien, es a ti. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén, también a este hombre lo ha librado del castigo. Enseguida, el ángel de Dios habló con sus ayudantes y les ordenó que le quitaran a Josué las ropas sucias. Y a Josué le dijo: toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados, por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia. Mientras el ángel de Dios seguía allí de pie, él le ordenó a los ayudantes que también le pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza, y ellos lo hicieron así. Cuando terminaron de vestirlo, el ángel de Dios le advirtió: así dice el Dios Todopoderoso, yo te elegí como jefe de los sacerdotes. Si obedeces mis mandamientos y eres un buen sacerdote, te pondré a cargo de mi templo. Te daré además un puesto de honor entre mis más cercanos servidores. Y ustedes, el resto de los sacerdotes, también pongan atención, pues ustedes son una buena señal. Yo haré que vuelva a reinar en Israel mi servidor escogido. Fíjate bien, Josué, delante de ti he puesto una piedra. Es una piedra de 7 costados. Voy a grabar algo en esa piedra, y en un solo día borraré los pecados de toda la tierra. Cuando llegue ese día, se invitarán unos a otros a sentarse bajo los árboles y podrán disfrutar tranquilos de sus uvas y de sus higos. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Bueno, esta es una porción espectacular, extraordinaria, esta porción que nosotros encontramos aquí en el libro de Zacarías. Y como les venía diciendo, pues Zacarías es un profeta. Un profeta es una persona que es tomada por Dios, llenada por el Espíritu Santo, como nos hablaba anoche Elizabeth, que todos nosotros, los seguidores de Jesucristo, tenemos a nuestra disposición la oportunidad de dejarnos llenar, de dejarnos controlar y de poder caminar en el Espíritu, que desafortunadamente a veces no lo hacemos. Tristemente caminamos en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Caminamos según nuestro parecer, según nuestro pensamiento, según nuestra conducta, según lo que nosotros pensamos o deseamos o queremos, porque somos tercos por naturaleza, ¿sí o no? Nos dicen: tome la derecha y nos vamos por la izquierda, ¿cierto? Y después de haber tomado la decisión de irnos por la izquierda, ¿qué pasó? Nos estamos rascando la cabeza por habernos ido por donde no era, ¿sí o no? Y después de que uno ha tomado decisiones, ya no hay tiempo de llorar. Dígale al que está a su lado, dígale: ya no hay tiempo de llorar. Ahora lo que nos toca es ponernos a orar. Nos toca ponernos a orar y a hacer lo que Dios nos ha llamado
a hacer. Y es interesante este pasaje porque, pues como les decía, aquí hay una escena dentro de esas visiones que Dios le ha dado al profeta Zacarías. Aquí hay una escena muy hermosa. Es una escena que nos muestra la manera como Dios restaura, la forma como Dios libera, la manera como Dios limpia nuestras vidas al nosotros tomar la decisión de aceptarlo en nuestra vida como Señor y Salvador. Y como les decía anteriormente, el mensaje que Dios da al profeta Zacarías y que él comienza a transmitir es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza en medio de unas realidades difíciles por las que ha estado pasando el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel había tomado su mala decisión, producto de su mala decisión, entonces viene toda una consecuencia y hay una deportación de ese pueblo. Es el imperio babilónico el que está gobernando, ¿cierto? Y 70 años les tocó lidiar con las consecuencias de esa mala decisión o de esas malas conductas que ellos como pueblo presentaron o hicieron delante del Señor. Esta visión que vemos aquí, que nos narra Zacarías capítulo 3 sobre Josué como sumo sacerdote, tiene una serie de simbologías y hemos estado compartiendo acerca de eso. Josué está delante de Dios y está al lado de el acusador. Aquí vemos al ángel acusador, a Satanás también allí acusando a Josué. Pero hay algo interesante en esta escena que hemos leído y es que Dios, nuestro Señor Jehová, Él se manifiesta como juez. Y aquí en ese rol y en ese papel de juez, el ángel del Señor dice algo supremamente importante. Versículo 2, mirándolo en la Nueva Versión Internacional, dice: el ángel del Señor dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén. Y vemos aquí que Dios obra como juez. Y como juez nos defiende, Él nos defiende. Él es quien reprende y hace callar a nuestro acusador. Y cuando uno mira en el Nuevo Testamento, si usted me acompaña allí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hay una referencia hermosa que dice: mis queridos hijos. El escritor, de una manera muy especial, nos hace entender el amor del Padre, ¿cierto? Pero dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y es hermoso esto de saber que tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defiende, ¿cierto? Que está hablando de alguien que nos defiende, alguien que puede y tiene la autoridad para reprender, para hacer callar a nuestro acusador. Ahora, Dios siempre está atento a la realidad espiritual en la que nosotros estamos. Como les decía anteriormente,
Aquí el sacerdote, este sumo sacerdote, se está presentando delante de Dios, pero está en una condición espiritual desfavorable. ¿Por qué? Porque se está presentando con vestiduras viles. Se está presentando aquí, como dice en el versículo 1 de Zacarías 3, estaba de pie ante el ángel del Señor y dice que estaba con, versículo 3, con ropas sucias en presencia del ángel. Y esa simbología de las ropas sucias es una referencia a la condición espiritual en la que estaba él como sumo sacerdote, pero también en la que él estaba como representante del pueblo de Dios delante de Dios. Y encontramos entonces que Dios es quien mira, que Dios es quien conoce la condición en la que nosotros estamos, condición de vileza, condición de suciedad que tenemos o en la que estamos. Y eso en la Biblia se presenta con la palabra pecado, errar el blanco, no dar en la mira, fallar, ¿sí? Cuando en el original, en el hebreo, aparece la traducción que hacemos nosotros de la palabra pecado, es una palabra que hace referencia a no dar en el blanco, ¿sí? A fallar. Y en esa condición de alguien que estaba fallando y que por esa condición de estar fallando no podía presentarse de una manera adecuada delante de la presencia del Señor. Y vemos aquí también una virtud, vemos aquí también un atributo de Dios, vemos uno de esos atributos de Dios que es la misericordia. Aquí vemos que por pura misericordia hacia su pueblo es el mismo Dios como juez confrontando a Satanás y aún los ataques que Satanás estaba lanzando contra este sacerdote que representaba al pueblo de Dios. Y esa es una realidad espiritual constante. Siempre nuestro acusador, ¿sí? Y hágale así al que está ahí a su lado y dígale, tenemos un acusador, alguien que va a estar permanentemente señalándonos, ¿sí? Que va a estar diciendo, oiga, ¿sí? Mire, ponga cuidado, mire cómo anda usted, ¿sí? Mire cómo está, qué condiciones está, mire esa situación. Y esto es importante considerarlo porque nos hace reflexionar sobre la condición de pecado. Una de las cosas que vemos en la Biblia es que el pecado es el generador de nuestra condición caída. El pecado, el errar en el blanco, el fallar, es esa condición que nos tiene a nosotros en caída. Y pues eso es lo que ha desencadenado en medio del mundo una cantidad de situaciones tristes y difíciles. ¿Porque vemos tantas guerras, tantas crisis, tanto desempleo? Ahorita con todo esto de los avances tecnológicos de los últimos meses, sí se han enterado, ¿no? El auge que está cogiendo y la fuerza que está cogiendo la inteligencia artificial. Usted ahorita escribe allí en el buscador, en esa aplicación que escoja sobre el manejo de la inteligencia artificial, escribe allí estudio bíblico con bosquejo incluido sobre Zacarías capítulo 3 y ¡uf! En un minuto ya le deja todo, ¿no? Y usted no hace nada, no ejercita la mente, no profundiza, no lee, no estudia. Y eso es una situación que se está generando en medio de nosotros y más en medio de la gente joven, ¿no? Los viejos pues medio usamos el WhatsApp, ¿sí? ¿Sí?
y los jóvenes sí están metidos en eso, ¿no? Y eso es complicado. Pero miren, en medio de todo esto vemos desempleo. Hoy se está vislumbrando, se está pensando en la gran cantidad de personas que van a perder el empleo producto de los avances tecnológicos, pero también es la realidad espiritual en la que estamos viviendo, el hambre, la corrupción, la pobreza, la misma ineficiencia de la política, ¿no? Hoy vemos que hay unas estructuras sociales en los diferentes países para que haya orden, para que haya equidad, para que haya eh, pues bienestar, pero eso no se está dando, ¿sí? Eso no se está dando. Y tristemente entonces vemos ineficiencia en la política, vemos matrimonios destruidos, vemos maltrato, vemos abuso infantil. Me parece impresionante lo último que ha surgido, por ejemplo, en España, ya hay una ley que da libertad para que si usted quiere tener allá, ¿no? Quiere tener relaciones sexuales con animales, eso ya no es prohibido. Ya hay una ley, dice libre para tener relaciones sexuales con animales. Y qué de el abuso infantil. Todo esto se ha ido manifestando y sigue manifestándose. Vemos el auge de las adicciones, los genocidios y todo esto sumado a los desastres naturales, ¿sí? Miren cómo nos tiene bloqueado ese desastre natural hacia el sur, que por ratos es que se puede pasar. Todas estas situaciones son una realidad de ver cómo el pecado ha afectado la creación. Y en medio de eso, uno podría pensar, bueno, y ante esa realidad la gente, los seres humanos, deberíamos estar más conectados con Dios, pero no. Hoy vemos una humanidad insensible, hoy vemos una humanidad alejada de Dios, una humanidad fría, hablando del pueblo de Dios en una condición desfavorable. Aquí vemos a una humanidad que le está echando la culpa a Dios. No hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero luego Dios es el culpable de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces vemos esa falta de congruencia o de lógica en la gente, ¿no? Que le echa la culpa a Dios de todo lo que por el pecado el hombre mismo ha ocasionado, que a veces no alcanzamos como a medir esas realidades en las que vivimos. Ahora, en medio de eso, cuando yo leo este pasaje, esta porción, y veo la manera como Dios obra, como Dios actúa, veo que Dios es un Dios insistente, un abogado que defiende a cada uno de nosotros, sus hijos. Porque ¿a quién es a quien defiende Dios? ¿A quién defiende Dios? A usted y a mí, ¿sí? A usted y a mí es a quien defiende Dios, a sus hijos. Como un papá en su rol como Padre Celestial, Dios nos defiende a cada uno de nosotros como hijos. Y Él está allí mostrando su forma, la forma como Él actúa defendiéndonos. Ahora, el pueblo de Dios, como dice allí, es ese tizón arrebatado del incendio, ¿sí? Ese es el pueblo de Dios, que Dios lo ha rescatado. De eso es que está hablando allí. En otras palabras, entonces, toda esta escena de estos versos que acabamos de leer en Zacarías capítulo 3, que tienen que ver con Josué y que tienen que ver con esas vestiduras a las que hace referencia aquí, son una representación de la condición espiritual del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque
Dios nos insta a que nosotros nos presentemos delante de Él de una manera adecuada. Dios nos insta a presentarnos delante de Él y eso requiere una condición favorable, que nos presentemos libres de pecado, porque yo puedo ir a la presencia de Dios, pero si estoy en una condición de pecado, Dios no puede relacionarse conmigo. Es cierto que somos hijos de Dios, que la salvación no se pierde, pero la relación, lo que tiene que ver con la comunión, con la intimidad, no se desarrolla. Y no se desarrolla porque, por un lado, el pecado nos distancia de Dios y Dios no trata con el pecado porque Él es santo. Pero también, por otro lado, nosotros vamos a estar en una condición emocional, no solamente espiritual, sino también emocional, que nos limita para acercarnos libremente a la presencia del Señor. Y por eso hay frialdad espiritual. Cuando no estamos en la condición que Dios desea, pues va a haber esa frialdad, ese distanciamiento de Dios. Aquí hay una simbología en esos vestidos sacerdotales. El sacerdote y especialmente el sumo sacerdote, cuando se presentaba delante de Dios ahí en el Antiguo Testamento, él tenía que vestirse con una vestidura especial. Su ropa interior, por ejemplo, la ropa interior del sacerdote tenía que ser una ropa fina. La ropa interior tenía que ser fina. Era de lino fino, ese lino que traían de Egipto y con eso elaboraban las ropas sacerdotales. Era ropa fina, era ropa tejida, era ropa que se hacía sin costura, era ropa que se hacía con una sola o de una sola pieza. Y esa túnica que le ponían al sacerdote cubría al sacerdote desde el cuello hasta los pies. Todo eso habla en la simbología que hay allí, ese vestido, un vestido hermoso, un vestido fino, un vestido especial, habla de la santidad en la que debía estar, tenía que ser algo limpio, tenía que ser algo hermoso para presentarse delante del Señor. Y el sacerdote también utilizaba un pectoral, ese pectoral era parte del atuendo. Sobre ese pectoral se habían colocado, incrustado piedras, esas piedras de diferentes colores que representaban a las 12 tribus del pueblo de Israel. Y el sacerdote también en ese vestido tenía una corona, y la corona era una corona de oro, y esa corona estaba unida a la mitra, ¿sí? Ese atuendo allí, y tenía un nombre, el turbante, ese turbante sobre el cual estaba la corona de oro, tenía también una lámina de oro y sobre esa lámina de oro había una frase y la frase decía, Santo para el Señor. Entonces viene toda esta simbología que uno encuentra allí como de película, como cuentos de hadas, ¿cierto? Que como muy colorida, pero tiene una simbología que también tiene un significado espiritual. Y aparte de eso, el sacerdote cuando se iba a presentar delante de la presencia de Dios, tenía que hacer una serie de rituales de purificación. Tenía que bañarse bien, lavarse bien, y a veces esos rituales de purificación llevaban horas, ¿sí? Para poder presentarse completamente limpio delante de Dios. Todo esto que nos enseña que cuando yo voy a la presencia de Dios, ya conscientes de lo que nos presenta el Nuevo Testamento y de lo que ha hecho Dios a través de la obra que hizo
Jesucristo en la cruz, pues nosotros tenemos que también desarrollar santidad. En otras palabras, presentarnos delante de Dios requiere una condición favorable. Requiere que usted y yo nos presentemos libres de pecado. Y eso es lo que simboliza allí todo esto que nos está mostrando Zacarías y en lo que enfatiza, ¿no? Porque cada cosa o escena o expresión que hay aquí en estos versos está enfatizando la importancia de la santidad y la necesidad de ser conscientes nosotros sobre la condición, sobre el estado espiritual, pero también emocional de ese pueblo que se acerca a Dios, pero que se acerca sucio, que se acerca a Dios de manera indigna, que se acerca a Dios lleno de pecado. Y aquí entonces encontramos cómo en medio de esa situación la aprovecha el enemigo para hacer de esto la justificación perfecta para señalar, para acusar, ¿sí? Porque ahí estaba, al lado del sacerdote, dice que al lado derecho, en los tribunales, no sé si ahora se haga, puede ayudar ahí un poquito, Duan. En los tribunales, cuando hay un acusado, el abogado tiene que hacerse al lado derecho, o se hacía anteriormente al lado derecho, ¿sí? Antiguamente, ¿no? Y aquí vemos que al lado derecho no está el abogado, ¿sí? Al lado derecho está el acusador, al lado derecho del eh, sacerdote, está allí el acusador señalándolo. Pero por eso vemos la misericordia de Dios, el atributo de Dios se manifiesta y la misericordia de Dios y Él como juez entonces nos defiende. Ese pasaje es hermoso. Y en el versículo 4 dice, así que el ángel dijo, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, versículo 4 de Zacarías 3, dice, así que el ángel dijo a los que estaban allí delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a Josué dijo, como puedes ver, ya te he librado de tu culpa, ahora voy a vestirte con ropas de gala. Qué increíble, ¿cierto? Y eso me hacía entender varias cosas que, aunque producto del pecado, nuestro estado espiritual y emocional puede estar afectado porque aunque queremos acercarnos a Dios, estamos indignos, llenos de pecado. Solo Dios nos puede absolver. Solo Dios puede perdonarnos, solo Dios puede darnos una segunda oportunidad, ¿sí? Pero hay un detalle aquí, es que el sacerdote está presentándose delante de Dios. Y eso tiene que ver con los hijos de Dios. O sea que cuando nosotros eh, desarrollamos la vida espiritual, tenemos que estarnos presentando constantemente delante de Dios. Y tenemos que hacerlo en una condición favorable. Tiene que haber disposición. Aquí lo que nos hace entender esto es que solo Dios puede perdonarnos, solo Dios puede, como les decía ahora, darnos una segunda oportunidad, pero también puede borrar nuestros pecados. Solo Él nos puede revestir con el ropaje de su gracia, porque es por la pura gracia, ¿sí? Por pura gracia que Él nos vuelve a vestir, nos quita esa ropa sucia como lo está diciendo allí en el versículo 4, nos quita todo ese ropaje vil
y nos reviste de una ropa diferente, de un ropaje totalmente diferente. Esto que está aquí muestra que nosotros somos llamados a vivir una vida fundamentada en la palabra de Dios, pero también enfocada en Jesucristo. Si yo no vivo una vida fundamentada en la palabra de Dios, si yo no vivo en una vida enfocada en Jesucristo, pues voy a desviarme hacia derecha o hacia izquierda y voy a comenzar a tener dificultades. ¿Sí? Voy a comenzar a vivir en mi humanidad, en mi carne, y eso pues no le agrada al Señor. Y no voy a ser la persona que Dios quiere que sea para Él. Somos redimidos, nos muestra eso, esta escena de la Biblia. Somos perdonados, pero lo somos con un propósito, pues para representar correctamente a Dios ante el mundo. Ese era el objetivo del sacerdote, ¿sí o no? Cuando el sacerdote cada año, el día de la expiación, se bañaba bien bañadito, se peinaba, se perfumaba, se ponía ese traje tan espectacular y iba y se presentaba delante de Dios. Él primero tenía que hacer sacrificio por su vida, por su familia, y luego iba y hacía sacrificio por el pueblo como representante, y tenía que hacerlo en una condición favorable, tenía que estar limpio, libre, no debía haber nada que le limitara o le impidiera presentarse adecuadamente delante del Señor. Somos entonces redimidos, somos perdonados para representar correctamente a Dios ante el mundo, porque hay muchos ojos que nos están mirando. La gente mira cómo camina, ¿sí? La gente mira cómo usted se conduce. La gente está observando lo que usted dice. Y a veces las personas dicen, no, pero miren, miren esos cristianos. Mire, y eso que es cristiana o cristiano. Y mire lo que está diciendo. Mire lo que está haciendo. Mire cómo va. Mire, ahí va caminando todo raro, ¿sí? Y la gente está en esa actitud. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene a Dios está gobernada por el enemigo, y el enemigo usa a la gente. El enemigo siempre va a estar señalando, acusando, juzgando. Pero tenemos un abogado. Eso es lo que nos da a entender. Desde el Antiguo Testamento nos lo está dando a entender. Tenemos un abogado, y ese abogado, ¿qué hace? ¿Qué hace un abogado? Pues nos defiende, ¿cierto? Yo consigo un abogado, ¿para qué? Para que me defienda, para que me ayude a salir en libertad. Y aquí el llamado de Dios es a que nosotros cuidemos nuestra comunión. Todo esto tiene que ver con la relación íntima que usted y yo, como hijos de Dios, como sacerdotes delante de Dios, del pueblo de Dios, debemos cuidar nuestra comunión. Y cuando cuidamos nuestra comunión, eso nos lleva a vivir en ese reposo, nos lleva a vivir en esa tranquilidad, en esa santidad, en esa confianza para poder disfrutar las bendiciones que Dios nos ha prometido, para poder disfrutar las bendiciones que Dios nos está dando. Y por eso aquí todo esto que está narrando Zacarías de alguna manera nos está mostrando una representación de la obra salvadora de Jesucristo. Yo leía otro pasaje en el Nuevo Testamento, en Romanos, pensando en esto que compartíamos ahora, en Romanos capítulo 3, en el versículo 21.
Y dice en la Nueva Versión Internacional, Romanos 3:21 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Y vemos que la manifestación de la justicia de Dios se ha manifestado. Y eso es una referencia a la obra que hizo Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios, entonces, de segundas oportunidades. Piense y pregúntele al que está a su lado, ¿cuántas segundas oportunidades le ha dado Dios a usted? ¿Mm? Los que están allí por nuestras redes, ¿cuántas segundas oportunidades le ha dado Dios a usted? ¿Mm? Escriba ahí en el chat. A ver, don Leonardo, escriba ahí. ¿Cuántas oportunidades? Javier, Sandra, Solange, ¿sí? Adrianita, ¿cuántas? Doña Carol, ¿cuántas oportunidades le ha dado Dios a usted? Don Duan. ¿Mm? Don Cristian. Número, cantidades, ¿cierto? Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Y aquí, en esta escena de Zacarías 3, en estos primeros 10 versículos que leímos, nos está haciendo un énfasis sobre esa obra redentora que Él desde ese tiempo estaba proyectando, profetizando que se iba a realizar desde ese momento. Una obra redentora que ha traído limpieza, una obra redentora que ha traído santidad. Limpieza, santidad para cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso ese tiempo de Semana Mayor que nosotros celebramos en vacaciones, ¿cierto? Celebramos yendo a pasear, celebramos haciendo la obra que más nos gusta a nosotros, ¿sí? Las actividades que más nos gustan. Ese es un tiempo para nosotros reflexionar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Que Él murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó. Y está vivo. Y si está vivo, entonces nosotros tenemos que hablar de ese Dios vivo. Y allí mismo en Romanos, vayamos nuevamente a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, en el versículo 31, hablando allí de la gloria futura, de que nosotros somos más que vencedores, dice en el versículo 31 al 34, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es espectacular este pasaje que se relaciona con lo que Zacarías está planteando hacia el futuro inmediato desde su perspectiva profética.
Y aquí estamos viendo entonces que hay un Dios de segundas oportunidades, un Dios que nos ha limpiado, santificado, un Dios que nos ha redimido, un Dios que nos ha salvado, que nos ha justificado, que nos ha restaurado y que nos ha hecho libres. Todos estos beneficios son los que hoy nosotros tenemos a nuestra disposición. Usted y yo somos libres, libres, ¿sí? Para caminar en esa libertad. Libres para que usted entienda, para bañarnos, limpiarnos, ponernos bien el vestido que Dios nos ha dado y podernos presentar con toda libertad delante de Él y dejarnos usar como instrumentos útiles en sus manos. Porque mientras no estemos en esa condición, ¿cómo nos va a usar? A veces vamos y hacemos la obra, ¿cierto? Nos dejamos guiar y nos motivamos a hacer la obra de Dios. Gloria a Dios por la evangelización, ¿sí? Esperemos que todos estas personitas que fueron ganadas hace 8 días, toda esta semana ya las estemos llamando, ya las estemos consolidando, ¿sí? Pero sobre todo que primero estemos orando por nosotros para que Dios nos dé de nuevo, nos dé gracia y nos permita el Señor entonces a cada uno de nosotros obrar conforme a su voluntad. ¿Y qué? Si nosotros nos presentamos delante de Dios y nos damos cuenta que estamos en una condición desfavorable. Pues primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que debemos confesar nuestros pecados y que Él es fiel, que Él es justo, no solamente para limpiarnos, sino para perdonarnos de toda maldad. El arrepentimiento entonces es una constante en el caminar de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando nos vamos en contravía? Cuando en vez de irnos por la derecha nos vamos por la izquierda. Pues arrepentirnos, ¿sí o no? Tenemos un poco de colombianos arrepentidos. Lo que tenemos que hacer es ponernos a orar y a decirle al Señor, Señor, condúcenos, permítenos hacer lo que tú nos has llamado a hacer instrumentos de bendición. Que si soy un maestro, hacer bien mi rol de maestro. Si soy un abogado, hacer bien mi rol de abogado. Si soy un comerciante, hacer bien mi rol de comerciante. A no ser usurero. Mi compañero de trabajo cuando yo fui vendedor ambulante era súper usurero. Y había algo, yo todavía no era cristiano, pero había algo ahí en mí que me decía, uy, eso muy caro, ¿no? La gente venía y decía, ¿a cómo? ¿Cuánto vale eso? ¿No? Me conseguían algo, ¿y eso cuánto vale? Y yo le decía, vale 2.000. Y decían, uy, ¿cómo así que 2.000 si allá abajo están vendiendo de los mismos a 100 pesos? Y entonces yo no era cristiano, yo decía, no, es que estos son los originales. Pero después me redarguía y no me compraban, ¿no? Hasta que mi compañero dijo, ¿y cuánto le ofreció? No, no me ofreció nada, que allá abajo, que a 100. No, pues si le ofrecen 100, usted véndalas. Pero entonces yo empecé, ¿cómo así? Pido 2.000 y luego a 100. No, 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 no. Entonces yo siempre hacía mi recorrido y preguntaba cuánto vendían por allá la competencia, ¿no? Y entonces llegaban y decían, ¿a cómo? A 200. Pero allá lo están vendiendo a 100. Yo decía, no, lo que pasa es que estos sí son los originales. Le doy 150. Está bien, lléveselo. Sí. Pero cuando estamos en la vida cristiana, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No podemos actuar
injustamente, ¿cierto? No podemos ir en contra de los preceptos, de los principios de Dios. Tenemos que lidiar con todo eso que es el pecado, pero también lidiar con las consecuencias. Aquí el Señor en Zacarías capítulo 3 le está diciendo a Josué, en el versículo 6, luego el ángel del Señor hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Y ahí está hablando. O sea, usted vino con ropas sucias. ¿Yo qué he hecho con usted? Yo lo que he hecho con usted es limpiarlo, lavarlo, ¿cierto? Lo he perdonado, lo he revestido. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Según ese pasaje, ¿qué tiene que hacer? Si andas en mis caminos. Dios nos advierte, ¿no? Él es un Dios de segundas oportunidades y nos dice que nos perdona, pero Dios no nos alcahuetea. Dios nos hace entender que debemos aprender a lidiar con las consecuencias de las actitudes y de las acciones pecaminosas. Y él era consciente, ¿por qué? Porque producto de la conducta de este pueblo rebelde, llevaban 70 años viviendo en el exilio, en la esclavitud. Algo que yo veía aquí en el versículo 5, devolvámonos un momento, dice ahí en Zacarías 3:5, yo dije, pónganle también un turbante limpio en la cabeza, y pusieron en su cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Me llamaba la atención esta parte de la Biblia aquí en Zacarías, como dice en la otra versión, la mitra limpia sobre la cabeza. Es una representación del revestimiento que Dios hace hacia una nueva identidad. O sea que Dios es quien renueva esa santificación que nosotros debemos tener. Él es quien la renueva. Y la renueva para que nosotros podamos seguir en una relación permanente con Él. Pero si usted lee el versículo 6 y 7, que ya lo habíamos leído, dice, luego el ángel del Señor hizo esta advertencia a Josué, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios, yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son símbolos de lo que vendrá. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Esta parte que tiene que ver con la amonestación que hace Dios a Josué como sacerdote, a los sacerdotes como líderes del pueblo, pero también al pueblo. Aquí le está haciendo una amonestación, pero también está haciendo un llamado a que caminen las sendas de Dios. ¿Sí? Y por eso yo le colocaba a esta reflexión ese nombre de que tenemos un Dios de segundas oportunidades. Y Él es un Dios de segundas oportunidades, porque cuando nosotros caminamos en sus sendas, Él nos permite tener acceso directo a su presencia. Y el tener acceso directo a su presencia es producto de la fidelidad. Y cuando nosotros somos fieles, entonces nos convertimos en los instrumentos útiles que Dios desea, ¿sí? Pero se requiere
se requiere de una actitud. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 21, dice algo muy importante. ¿Quién es el que me ama? Y uno podría preguntar o autoevaluarse, ¿yo realmente amo a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Y uno podría decir, claro, yo amo muchísimo a Dios. Y aquí hay una pregunta. ¿Quién? Versículo 21, Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? Y la respuesta está allí mismo, dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y aquí hay un requisito o una condición, y es la obediencia, ¿sí? Tenemos acceso directo a la presencia de Dios, el Dios de las segundas oportunidades, pero Él quiere que nosotros seamos fieles para poder ser los instrumentos que Él quiere. Y para poder ser fieles y lograr ser los instrumentos que Dios quiere, nosotros tenemos que amarlo. ¿Y cómo mostramos el amor a Dios? Obedeciéndolo. ¿Sí? Eso con obediencia. Porque si usted no le obedece, los niños le dicen a uno, yo te amo mucho, papito, mamita. Pero al rato están brincando y haciendo cosas que a uno no le agradan, ¿cierto? Necesitamos enseñarles, así Dios quiere con nosotros. Y para dejar allí, versículos 8 al 10 de Zacarías 3, no es otra cosa que la promesa del Mesías. Aquí nos está hablando de la promesa del Mesías. ¿Sí? Zacarías nos está haciendo referencia a ese retorno inminente. ¿Cuándo viene? En cualquier momento, es inminente. En breve, dijo, en breve vengo. ¿Sí? Alguien decía en una ocasión, yo entiendo mucho esa palabrita, esa frasecita, porque así pasó con mi papá. Un día dijo, ya vengo. Y hace 20 años que no lo he vuelto a ver. Pero en el caso de Dios es diferente, ¿cierto? Su retorno es inminente. Aquí esa referencia que hay ahí del versículo 8 al 10 es que nos habla sobre el renuevo. Está haciendo referencia a que él viene de la descendencia del rey David. De esa piedra que habla allí es una referencia o al templo o al Mesías. De esos 7 ojos de los que habla allí, es una simbología de la omnisciencia de Dios que Él desde allí está observando, está mirando, está conociendo lo que usted y yo hacemos. Por eso es que usted delante de Dios no se puede esconder. Usted dice, voy a esconderme por aquí. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Usted puede meter al baño y apagar la luz y decir, aquí el Señor no se va a dar cuenta de lo que voy a hacer. El Señor le mira todo y sabe todo, ¿cierto? Esa piedra puesta delante de Josué que habla allí, de alguna manera hace referencia desde esa época a la segunda venida de Cristo. O sea, el Señor viene. Y si usted no está apercibido, pues como dice el programa, un programa paisa, dice, nos cogió la noche. Esa promesa del versículo 10 me parece extraordinaria. En Zacarías 3, versículo 10, para que oremos.
En aquel día, dice, afirma el Señor de los ejércitos, cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera. Esa es una promesa. Esa promesa es una promesa de las bendiciones mesiánicas que Dios va a traer. Paz, seguridad, gozo. Aunque nos han vendido la idea de seguridad y de paz total, el único que nos puede dar seguridad y paz total es Jesucristo. Y que esa seguridad y paz total se va a llevar a cabo en el tiempo del reinado del Mesías. ¿No es esto esperanzador? Esto es esperanzador. Que en medio de todas estas realidades tan críticas en las que nosotros estamos, hay esperanza. Y que producto de esa esperanza, nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir avanzando. Si tú quieres seguir perseverando, ¿por qué no te pones de pie y preséntate delante de Él? Dile, aquí estoy, Señor, consciente del amor, de la misericordia, de la bondad, de la fidelidad tuya con cada uno de nosotros.